el capítulo 7 en el libro de Esdras, y lo que vamos a estar enfocándonos hoy es particularmente en el verso 9 y en el verso 10. Esdras y la mano de Dios. Y miramos en el verso 9, vamos a leerlo, y dice: porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes, quinto, llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, yo sé que nuestro enfoque principal es analizar lo que dice la palabra en el Nuevo Testamento, porque bajo ese sistema, bajo esa enseñanza, nosotros dictamos nuestras vidas, vivimos nosotros, hacemos bajo todo lo que se encuentra en el Nuevo Testamento. Sin embargo, no podemos poner aparte lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, porque sirve como enseñanza. Nota lo que dice en Romanos capítulo 15 y el verso 4, dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, al fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Nosotros podemos aprender de lo que pasó en la historia. Podemos aprender algo, sacar algo de cada cosa que se escribió en el pasado. Y mirarlo, y debemos de mirarlo así. Uno de los grandes consuelos que encontramos en la Biblia es el hecho de que no necesitamos pasar por la vida solos. Y miramos también eso en Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No, Dios está conmigo. No importa qué cosa nos podamos enfrentar en nuestras vidas, sabemos una cosa sí es segura: que Dios está contigo y que Dios está conmigo. Eso es un gran privilegio, una gran bendición que debemos de mirar y en realidad pensar y meditar en ello por un poco de tiempo. Y lo que miramos aquí, ¿qué llevó a Dios a cuidar a un hombre nombrado Esdras? O como dice el texto, que la buena mano de Dios estaba sobre él. Vamos a contestar esto a través de la lección hoy en esta tarde. Al contestar eso, podemos igualmente tener nosotros saber nosotros qué es lo que se requiere para poder tener la misma cosa que tuvo Esdras, que Dios también extienda su mano sobre nosotros como lo hizo con Esdras. Y también saber que Dios siempre va a estar allí. Bueno, creo que miramos la primera cosa, antes de entrar en la razón de por qué Dios llegó a extender su mano sobre él. Creo que miramos un poco del trasfondo histórico de esta historia. En ocasiones en el Antiguo Testamento es un poco difícil conectar las cosas, porque los libros, así como están escritos en la Biblia, no están ordenados en ninguna manera conforme a la historia. Y bueno, lo que estoy diciendo es que Esdras puede estar acá y Isaías debe de estar acá. Y en realidad Esdras debería estar acá antes de Isaías, o así, de esa manera. Nada está ordenado conforme así, pero necesitamos que mirar los eventos históricos en que se encuentran y poner las fechas y acomodar las cosas apropiadamente según lo que estaba pasando en ese tiempo. Y por eso es importante notar el trasfondo histórico y qué es lo que estaba pasando Esdras para poder nosotros entender. Yo entiendo por qué fueron las cosas así. Primeramente necesitamos que entender que el pueblo de Dios había sido esclavizado bajo los babilonios por mucho tiempo como esclavos estaban viviendo. En el tiempo de Esdras, miramos en Daniel capítulo 1 y el verso 1 y el 2, dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió.
Y el Señor entregó en sus manos así rey de Judá y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo de la tierra de Sinar a la casa de su Dios y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Era un momento terrible para el pueblo de Dios. Fueron conquistados, pero por causa de su propia desobediencia, por la rebeldía de ellos mismos. Y pasamos años en el tiempo de Esdras, nos encontramos, ahora ya no es los babilonios que están reinando, ellos ya habían sido conquistados por el siguiente reino que eran los medas y persas. Y eso, bajo esta historia se llega a relatar Esdras. Ya había pasado tiempo que estaban viviendo bajo esclavitud, como que se estaba repitiendo la historia otra vez más. El pueblo de Dios bajo esclavitud de los egipcios, ahora el pueblo de Dios bajo esclavitud de los babilonios. Y miramos que ya era tiempo de regresar, de volver a Jerusalén. Y Esdras, siendo él sacerdote, siendo él un escriba, agarra el permiso de Artajerjes para regresar a Jerusalén y reconstruir lo que se había derribado en la conquista, el templo de Dios. Miramos eso en Esdras capítulo 7, versos 5 y el 6. Esdras era un hombre bien importante en el pueblo de Dios, siendo sacerdote, pero no solamente eso, tenía la tarea de escribir la palabra de Dios. Y ¿saben qué tan difícil sería eso? Ganar, primeramente, el papel no es como hoy. Tienen que agarrar piel de animal, secarlo, y luego tener que escribir en ello, y luego tener que copiar estamos hablando todo de la palabra de Dios. Es una tarea bien grande, pero miramos en el verso 5, dice, hijo de Abisúa, hijo de Fenees, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Está relatando la línea de sacerdocio en cual estaba Esdras. Era un sacerdote. Dice el verso 6, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente de la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, o Artajerjes, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Sí, quiero que noten eso. Si Dios quiere, vamos a seguir estudiando cómo podemos estudiar o cómo debemos estudiar la palabra de Dios. Y si notan que ya dentro de 2 textos se está repitiendo algo bien importante. En el verso 6 hace mención que la mano de Jehová estaba sobre Esdras. Verso 9 estaba diciendo la misma cosa. Y más adelante vamos a mirar que se repite otras 2 veces más. Hay algo bien importante. Si se está repitiendo las cosas, necesitamos que prestar mucha atención a eso, porque algo importante está pasando. Y ¿saben qué? Tomaron 4 meses para hacer este viaje del cautiverio de donde estaban a llegar a Jerusalén para reconstruir. Un viaje de 4 meses. No era algo bien sencillo. No dice el verso 9 lo que habíamos leído, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. De Babilonia a Jerusalén. Y al primero del mes, 5 llegó a Jerusalén. 4 meses. ¿Era Esdras solo que estaba viajando? No. Eran bastantes personas que estaban viajando juntamente con él. ¿Saben que este viaje era aproximadamente 900 millas? Caminaron 900 millas en 4 meses.
Bueno, imagínense, pueden dividir eso en los días y noten que aproximadamente caminaron 8 a 9 millas al día. Era un viaje largo, un viaje muy largo, con muchas personas. Imagínense todo eso. Era increíble eso. Pero no solamente eso, era un viaje peligroso. Pero Esdras no pidió soldados al rey para que pudieran encaminarlos para llegar con bien a Jerusalén. Porque la mano de Dios estaba sobre él. El cuidado de Dios, la providencia de Dios estaba sobre ellos. Lo dice el verso 22. Dice, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de caballo que nos defendiese del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios, noten otra vez, está repitiendo, es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todo lo que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. Dios estaba con ellos, Dios los estaba cuidando. A través de este viaje de 900 millas, si notamos en el capítulo 8 y el verso 31, dice, y partimos del río Aba el 12 mes del mes primero para 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Era un camino peligroso por 900 millas. Y no tenían soldados, no tenían protección. Porque la única cosa que necesitaban era la protección de Dios. En ninguna manera demostraron ellos una falta de fe en Dios. ¿Saben por qué? Porque Esdras no era un hombre así, era un hombre de fe. Entonces, lo que logramos mirar en esta historia, sin duda llegaron a Jerusalén no por fuerzas de ellos mismos, no por la ayuda del rey Artajerjes, de ninguna manera era porque la mano de Dios estaba sobre ellos, estaba sobre Esdras. Era el cuidado de Dios, la providencia de Él, que llegaron a Jerusalén para comenzar a hacer una gran obra allí. Y ahora, quiero que nos hagamos esta pregunta. Tengan en mente lo que hemos hablado, la historia, el trasfondo histórico de esta historia aquí. ¿Por qué estuvo la mano de Dios sobre Esdras? ¿Por qué tenía él el cuidado de Dios? Y porque por consecuencia todos los que estaban con él también recibieron ese mismo cuidado. En el verso 10 dice, porque Esdras había preparado su corazón, la primera cosa. Esdras había preparado su corazón. Lo que quiere decir esto es de que él tuvo propósito en el corazón. Él tuvo propósito en su corazón. Y ese propósito nos mueve a nosotros a acción. Quiero que miramos. Y cuando miramos esto, eso es lo que tenía Esdras exactamente en su corazón. Tenía propósito. Noten lo que dice en Mateo capítulo 6. En Mateo capítulo 6 y el verso 21. Dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lo que giraba alrededor del corazón de Esdras era Dios. Dios, Dios, Dios. Y si eso es lo que estaba en su corazón, ¿qué es lo que iba a hacer Esdras? Esdras iba a ser movido a tomar acción para Dios. ¿Por qué estaban yendo a Jerusalén? ¿Por qué tomó un lugar, un camino tan peligroso para llegar a Jerusalén? Es porque Esdras iba a ir a hacer algo grande para Dios. Él se llevó personas para hacer algo grande
para Dios. Era el propósito del corazón que movió a Esdras tomar el viaje largo y peligroso a Jerusalén. Cuando nosotros tenemos nuestro corazón fijado en algo, no importa qué se pueda presentar, vamos a lograr a cumplir con nuestra meta. Vamos a lograr a cumplir nuestra meta. El propósito del corazón que llevó a Esdras a tomar la tarea de reconstruir el templo era porque él estaba enfocado en eso. Dios era el todo para él. Cuando nuestro corazón está en el lugar correcto. Por eso en Mateo 6:21 es un texto bien importante. Porque lo que tú tienes en el corazón, eso es lo que tú vas a buscar, eso es lo que tú vas a desear. Y si tu corazón está lleno de Dios, tú vas a buscar en hacer y cumplir su ley. Si nota que lo que nosotros tenemos, eso se va a manifestar. Y Esdras tuvo a Dios en su corazón. Y cuando nuestro corazón está en el lugar correcto, con la vista en Dios, no importa qué se presenta, no importa los peligros, lo que nosotros tenemos que hacer, qué tanto esfuerzo se tiene que hacer para cumplir algo, haremos todo lo necesario para agradar a nuestro Dios. Y eso es lo que miramos en Esdras. Ese propósito lo movió a acción. Creo que miramos otra cosa. Es que Esdras no solamente había preparado su corazón, sino que también había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Creo que miramos otras versiones. Aquí, una versión dice, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor. Otra versión dice, Esdras había preparado su corazón para investigar la ley del Señor. Cuando nosotros embarcamos en un viaje espiritual, así como Esdras embarcó en un viaje espiritual, no vamos a tener éxito si el corazón no está en el lugar apropiado. Pero no solamente esto, es la palabra que nos va a guiar nuestros pasos a través de ese viaje espiritual. ¿Cuántos de nosotros hemos puesto el propósito en nuestro corazón de estudiar la palabra de Dios? ¿Cuántos? Es ese propósito de estudiar la palabra que nos lleva a una vida recta y una vida llena de fruto delante de Dios. ¿Por qué no estudiar esa palabra? Noten lo que dice en Salmo capítulo 1. En el Salmo 1, noten lo que dice, son 6 textos bien importantes. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores o burladores se ha sentado. Sí, notan que evita estar en una posición que no sea agradable delante de Dios. Es por eso que este varón es bienaventurado. Lo lleva a una vida recta delante de nuestro Dios. Pero ¿cómo llega allí? Verso 2 nos da la respuesta. Dice, sino que la ley de Jehová está su delicia. O hay gran placer en esa ley de nuestro Dios. Y en su ley medita día y de noche. Si notan, hay un gran placer en la palabra de Dios. Es esa palabra que nos mantiene rectos, que nos mantiene viviendo vidas justas delante de Dios. Y noten, no solamente eso,
Verso 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque la palabra, el gozo, el placer, su entrega es a la palabra de Dios. Es por eso que este varón es bienaventurado, que lo mantiene recto, en el camino correcto, que lo lleva a producir gran fruto para su Dios. La palabra es la única cosa que nos guía, que nos fortalece, que nos edifica. Y Esdras sabía esto. Esdras sabía eso. Él necesitaba estar cerca de Dios. Y sabía que esto no podría hacerse sin tener la palabra de Dios mismo cerca de él. Y eso está bien relacionado, conectado con lo que era el oficio de Esdras. Él siendo un sacerdote, él siendo un escriba del pueblo de Dios, ¿cómo no iba a poder él tener la palabra cerca de él, siendo él uno de estos líderes espirituales que encaminaba mismo el pueblo de Dios a las leyes y decretos de Dios? Si él no estaba cerca de Dios por medio de su palabra, ¿cómo iba a estar el pueblo? Esdras sabía especialmente que él necesitaba a Dios. Recordamos que estaban bajo un cautiverio por mucho tiempo. ¿Y qué es lo que estaba en escasez? La palabra de Dios. Necesitaba que regresar a eso. La tercera cosa es, ¿por qué? Porque Esdras no solamente había preparado su corazón para inquirir la ley, sino que también para cumplirla. Para cumplir esa misma palabra. Eso viene siendo una obediencia, o hacer la palabra, o practicar la palabra. La palabra de Dios no fue revelada en ninguna manera para solamente entrar en un oído y salir al otro. La palabra tiene propósito. La palabra tiene propósito. Miramos ahí, si van conmigo en Mateo, en Mateo capítulo 7. En Mateo capítulo 7, y vamos a mirar lo que dijo Jesús, que es lo que viene siendo el propósito de la palabra de Dios. En Mateo capítulo 7 y el verso 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 24, brinquemos al verso 24, dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. El fin de la palabra, de oír la palabra, nunca es de simplemente quedarse uno sin acción. El fin de escuchar la palabra de Dios es que tú hagas algo. Que tú escuches con un oído atento y que la practiques, la pongas en obra. Oír con el fin de hacer, de cumplir, de obedecer la palabra de Dios. Nunca es de simplemente escuchar y quedarte sin hacer nada. Nunca. Si nos notamos también en Santiago capítulo 1. En Santiago capítulo 1 y el verso 22 dice, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores
engañándonos a vosotros mismos. De nada sirve escuchar la palabra y que no hagas nada. El escuchar se convierte en algo en vano. Porque no estás haciendo, no estás cumpliendo, no estás obedeciendo, no estás poniéndolo en práctica. De nada sirve escuchar algo si no lo vas a hacer. Bueno, fuera que no escuchar desde el principio, ¿verdad? Como quieran, no se va a hacer nada. El punto de la palabra de Dios es de que nosotros hagamos lo que estamos escuchando, lo que estamos oyendo. Otra vez, recuerden que el pueblo de Dios había estado bajo la esclavitud babilonia por mucho tiempo. Estaban iniciando el proceso de nuevo, de tratar de restablecer el pueblo. Dios dijo, su castigo ya era tiempo, ya pasaron ese castigo, ahora quiero que vuelvan y comienzan otra vez más. Esdras tomó un grupo de personas para ir a comenzar esta obra de reconstruir el lugar en donde se ofrecían sacrificios, donde adoraban a Dios, donde se enseñaba la palabra. Y era un proceso de restablecimiento de Jerusalén. Y Esdras, como sacerdote y escriba, tenía que ser un ejemplo. Demostrar al pueblo que él era un ejemplo vivo de la ley de Dios, del cumplimiento de esa ley de Dios. Porque, imagínense esto, vamos a comenzar esto todo de nuevo. Y Esdras está enseñando y está escribiendo, y luego él está haciendo todo lo contrario en ese proceso de restablecimiento. ¿De qué sirve? ¿Van a seguir personas a alguien que no practica lo que enseña? Por supuesto que no. Y era bien importante demostrar en su vida al pueblo que él no solamente era un oidor de la palabra, sino también un hacedor de ella. Él la practicaba. Su gozo estaba en leer y estudiar la palabra, pero también en practicar esta misma palabra. Y por último, Esdras también preparó su corazón para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Eso es también bien importante. Dios siempre tuvo en mente la enseñanza de las personas, de una persona a otro, de que la enseñanza nunca cesa de existir en su pueblo, en su iglesia. La enseñanza debe siempre estar presente. En el Antiguo Testamento, Moisés, como ese dador de la ley, estaba enseñando al pueblo. Murió Moisés y entramos en otro periodo de tiempo donde habían profetas y los profetas enseñaban al pueblo. Y también miramos que la importancia para mantenerse el pueblo firme en Dios era bien importante que los mismos padres llegaran a enseñar a sus hijos la palabra de Dios, hacerlo algo constante. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, la misma cosa es así, no cambian las cosas. Miramos que los apóstoles enseñaban a otros, como también aquellos que fueron enseñados, como Timoteo, les dice, enseña a más personas que también hagan lo mismo. En Deuteronomio capítulo 6, y verso 6 y adelante nos relata que la enseñanza debe siempre estar presente en el pueblo de Dios. Que sea una enseñanza constante, que siempre lo estén escuchando. En Mateo capítulo 28 y el verso 19 al 20, cuando se da esa gran comisión, Cristo les dice a los apóstoles, todo lo que yo les he enseñado a ustedes, ustedes vayan y enséñenles a alguien más. La enseñanza era bien importante en el pueblo de Dios. El punto es de que la palabra de Dios no fue revelada para solamente
para algunos. Esdras sabía su responsabilidad como escriba, como sacerdote, de enseñar esa palabra. De enseñar la palabra de Dios. Dios quiere que todos los suyos sean alimentados con la palabra de Dios. Recordemos otra vez que el pueblo de Dios estaba en esclavitud por mucho tiempo sin ser enseñados los estatutos y decretos de Dios. Se tenía que restablecer de nuevo todo. Tenían que poner en el corazón del pueblo la ley de Jehová. Había gran escasez de la palabra. Era como enseñando a un niño, a una persona que estuvo en un accidente, cómo caminar de nuevo. Pierde la habilidad de caminar en el accidente y tiene que aprender otra vez de nuevo. El pueblo de Dios necesitaba que escuchar la palabra. Esdras sabía que para poder restablecer el pueblo no se iba a poder lograr sin que él haga su parte en enseñar la ley otra vez más. Una nación no se puede sostener, un reino no se sostiene sin la enseñanza de Dios. Israel, siendo el pueblo, no iba a poder levantarse de nuevo, siendo el pueblo de Dios, sin la ayuda de la enseñanza de Dios. Cuando uno se aparta de eso, pues entramos en muchos problemas. Si saben que esta misma nación, aquí Estados Unidos, fue establecido bajo verdades bíblicas y progresó en gran manera. Pero el problema hoy día es de que esta nación se está apartando más y más de lo que lo llevó a tener éxito. Y eso es Dios. Vamos a finalizar esta lección. Esdras era un gran hombre de Dios. Tenía su corazón en el lugar correcto. Eso era lo que lo llevó a mover, a tomar acción, de hacer cosas que para otros sería, yo no lo haría. Pero él lo hizo porque su corazón estaba en el lugar correcto. Y nosotros vamos a aprender mucho de él. Necesitamos que nosotros tener el mismo propósito en nuestro corazón como lo tuvo Esdras, de estudiar la palabra de Dios, de practicar la palabra de Dios y de enseñar la palabra de Dios. Eso no se va a lograr si nuestro corazón aún no ha encontrado el propósito de servir a Dios. Si hacemos esto, si imitamos a este hombre, la mano de Dios también estará sobre nosotros como estuvo sobre Esdras. ¿Tienes el mismo corazón de Esdras? Vas a estar analizando lo que hizo él para tener el cuidado y protección de Dios sobre él por su vida. Si todavía no has tomado la decisión de venir a Cristo, tú estás lejos de tener la mano de Dios sobre ti. Tú eres una creación de Dios y Él va a dar lo que Él da a su creación, porque Él ama a su creación. Pero tú no vas a tener el cuidado y la protección que tiene un hijo de Dios. Si tú quieres tomar una decisión de venir a Dios hoy en esta tarde, te invitamos que lo hagas mientras entonamos este himno de invitación que tenemos preparado. Vamos a estar de pie para entonar este himno de invitación. Gracias por su atención.